Buenas. Buenas noches. Bueno, estuve mirando algunos trabajos que mandaron. Hubo un alumno que me mandó también el manual de normas IRAM. eh, Así que bueno, hoy tuve una reunión en la UTN por Zoom, así que mucho no pude preparar, pero vamos a ver algunas cositas. Bien, ¿alguna pregunta de todo lo que estuvimos viendo? No, Nada. de mi parte no. Bien, bueno. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las tipografías. Los que han ido a colegios industriales han tenido, seguramente, o no sé, en algún otro colegio, eh, caligrafía, ¿sí? Profe, antes que arranque la clase, mire, quizás el lunes que viene vamos a tener un parcial de Conocimiento de los materiales. conocimiento de los materiales. Y va a arrancar a las 7 porque a las 7 más o menos llegan la mayoría de los compañeros a arrancar el parcial. ¿No le molestaría empezar la clase un poquito más tarde? No, no. Yo igual recién estuvimos viendo la plataforma de la UTN y es muy posible que me ponga a pasar todo ahí y les dé matrícula a ustedes para que estén en la plataforma de la UTN y no haya, digamos, los que están anotados eh, que estén en la plataforma. Los que no, profesor, va, porque en mi caso yo tuve un problema y no pude ingresar al campus. Y yo ya hablé con Palmieri y me dijo que necesito el analítico. Pero pasa que tuve un problema con el analítico y tuve que mandarlo a hacer todo otra vez. Esos son problemas administrativos, yo no te lo puedo solucionar. Eh, No, sí, sí, Entonces sí, al campus se yo le podría dije, entrar igual, no sé por qué. Eh, no sé, porque la primera vez que quise entrar sí. no pude y después Igual me mandaron, las clases van a seguir por Zoom. sí, Y bueno, qué sé yo, veremos. Yo como no lo conozco bien al sistema, no te puedo dar ahora una pauta, de una impronta de cómo van a ser las cosas porque no conozco estuve mirando, es bastante fácil de usar, pero hay que estar. Sí, profe, pero eso nosotros necesitamos activar el legajo y los chicos que no tienen el analítico en trámite o no tienen analítico como tiene que estar, no les tramitaron el legajo en la UTN. Por lo tanto, no pueden ingresar al sistema. Si no tienen legajo, no pueden ingresar. Ese es el problema. Bueno, recién se habló de que por ahí puedan ingresar con el número de documento. Ah, eso estaría bueno. Hay que ver si Eh, lo del analítico no sigue interrumpiendo. Como yo entré tarde porque tengo una clase anterior a esta, no vi esa parte, la parte administrativa realmente no la vi. No la vi. Y Profe, sí, no, a mí cuando me dieron el legajo provisorio, yo mandé un mail ahí al campus y me sí. contestaron de la secretaría, creo que de la secretaría de campus, y me dijeron que el provisorio ese no servía y me pidieron los datos y a mí me mandaron un legajo aparte que el que me mandó Palmieri a mí. Yo tengo el problema, me faltaba que me entreguen el analítico en el colegio y está atrasado por la pandemia. Ajá. Pero ¿y cuántos son los que tienen ese problema?
Yo uno, ¿cómo sería? Yo, Luca Luna. Ujú. Flores, a ver. Bueno, yo voy a hablar con Palmieri y voy a ver qué es lo que se puede hacer. ¿Mm? Con Palmieri o con Antunes, con el profesor Antunes. Bien, bueno, vamos a hacer un ratito de clase y quiero que vean esto que es importante. Entonces, profe, no hay problema que en vez de arrancar 8:30, el lunes que viene arranquemos tipo 9. Así no da tiempo de terminar el parcial en las 2 horas. Ya, yo cualquier cosa, si no, si a las 9 ya después se me hace muy tarde, la suspendo y la seguimos el otro lunes. Ah, buenísimo. Muchas gracias, profesor. Disculpe. Porque si no van a estar cansados, nerviosos del parcial y no por ahí no entienden nada de lo que viene o de lo que viene. Gracias, profe. Pero No, gracias, profesor. vamos a hacer una cosa, la suspendemos y Bueno, Gracias, creo profe. que igual también el viernes, este viernes tenemos otro parcial. por eso, yo los viernes no doy clase y los martes no doy clase tampoco, pero yo los martes no los quiero comprometer con la actividad de la UTN. Porque los martes siempre o me tomo el día o porque yo trabajo mucho los sábados y los domingos con todo esto. Y estoy con un proyecto de dar clases por Zoom a través de un pago en una cuenta bancaria. El que tiene una clase particular de Excel o de lo que sea, yo se la doy por Zoom, en vez de que venga acá a mi casa, ¿se entiende? Claro. Para evitar todo movimiento acá en casa, estoy armando un sistema. Yo los martes en general o desarrollo alguna actividad así de recreación, que ahora no lo puedo hacer, porque yo los martes, les digo la verdad, iba a jugar a los bolos, a un juego que se llama Bolos Alemanes, acá en Hurlingham. Y ahora no podemos ir porque si no nos cobran multas, si abrimos el club nos cobran multas. Así que bueno, y como yo los sábados y los domingos estoy acostumbrado, cuando podíamos hacer música, yo estaba acostumbrado a ir a hacer sonido, por eso tampoco tengo los viernes, pues los viernes por ahí íbamos a hacer sonido a la noche o cosas así, trabajábamos por ahí todo el fin de semana, ¿se entiende? Entonces yo desde hace años que los martes los tengo como días libres. Pero algún viernes que ustedes no tengan la materia y quieran recuperarlo del lunes que viene, lo hacemos si quieren. Los sábados a la mañana doy clase de programación. Así que bueno. Lo vamos viendo, profe. Después lo arreglamos. Sí, sí. Igual la materia esta no va a ser tan complicada, porque el otro día lo hablábamos con Oscar, perdón, con Carlos y Palmieri, y lo que más se quiere es que ustedes aprendan a leer y a ver cómo se coordinan algunas cosas y cómo se representan cosas. Y él me había dicho, ¿se acuerdan lo que vimos de Excel? Me había dicho, por favor, insistirles con la representación de gráficas y todo eso, para que después lo combinen con la materia de estadísticas o alguna materia que tengan que representar valores. Entonces, bueno, yo la orienté para ese lado. Pero ahora quiero que vean algo muy interesante. ¿Alguna otra pregunta tienen? No, profe. Bueno. Durante muchísimos años la caligrafía era importantísima y ahora también lo es. Lo que pasa es que no hay tanto manuscrito. Yo por ejemplo, a veces que compongo, sí, primero, si no hago algo manuscrito o cuando quiero expresar una idea, primero la tengo que escribir con lápiz o con lapicera y después pasarla a la computadora, pues si no la computadora me estructura mucho, me mecaniza demasiado
y la idea sale mecanizada. Entonces escribo, pero la caligrafía era muy importante porque, para saber escribir. Yo me acuerdo que en los planos que hacíamos en el colegio industrial se usaba la caligrafía. Bien, dicho esto, vamos a escribir algo acá, por ejemplo, ejemplo de caligrafía. ¿Se ve ahí el Word? Sí, se ve. Bueno, esta letra tiene un nombre acá arriba, dice Calibri, Calibri Light, ¿sí? Las letras, todas estas, tienen un número. ¿Lo ven? ¿Ven cómo va creciendo ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Y después hay estilos de letra de todo tipo. Es una cosa... ¿Lo ven a esto? La letra quiere decir mucho. La letra, cuando yo escribo, ¿se acuerdan el otro día cuando hablábamos de los 7 segundos que tarda una persona en leer algo y que le llame la atención? Bueno. Yo, por ejemplo, con esta letra no puedo presentar un apunte para la UTN. Esta es una letra ¿para qué sería? Para una propaganda, para para un cartel de un negocio, para algo por el estilo, y tampoco para cualquier negocio. ¿Sí? Quiere decir que todos los tipos de letra dicen algo, quieren decir algo. Después, bueno, hay cosas como ser esto, que bueno, esto lo usaban mucho los chicos para copiarse cuando yo enseñaba. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, ¿Cómo lo usaban para copiarse? A todos le memorizaban el importaba eso, ¿no? reemplazo. Cada uno de estos símbolos reemplaza una letra. Acá está fácil, es ejemplo, esta es la ejemplo, la E minúscula, de, yo había inventado algo así cuando estaba en el servicio militar. Era para que no nos descifraran los mensajes, habíamos reemplazado letras por símbolos, yo estaba en comunicaciones. Entonces los chicos escribían esto, a mí no me lo hacían porque yo era profesor de informática, pero a los otros profesores les hacían esto. Entonces lo tenían como si fuera un papel en el pupitre, un papel cualquiera de un juego, y resulta que se estaban copiando los chicos de la secundaria. Yo les decía, si tuvieron la inteligencia de hacer esto y de comprenderlo, era mucho más negocio estudiar lo que tenían que... Claro, eso es lo que estaba pensando yo. Pero bueno. Bueno. Ve cómo son ahora, profe, los pibes, ya se boletinan solos. ¿Sabés lo que pasa? Han cambiado mucho los sistemas pedagógicos. Y la pedagogía hoy, antiguamente, yo no sé si se los expliqué a esto, pero antiguamente un profesor venía, hablaba, daba unas clases que se llaman magistrales, ¿no? Nosotros jamás habíamos tenido, por ejemplo, como tienen las universidades, una sala de alumnos, o algo como lo que fue Franja Morada alguna vez en la UBA. Nosotros no teníamos esas cosas. Nosotros, el profesor hablaba y nosotros nos callábamos, y lo que sí tenían como regla era explicar tantas veces como sea necesario algo hasta que el último alumno de los 40 alumnos te entienda. Entonces por ahí era enseñar un poco menos, pero que lo que se enseñó se sepa. Pero después, no, por ejemplo, multiple choice no existía, había que saber. Había que saber
el multiple choice yo lo veo muy capcioso además. Porque hay respuestas, a mí me ha pasado cuando me han tomado con múltiple choice, que hay respuestas que son capciosas, son tramposas. Y por más que hayas leído, vos entrás en duda. ¿Les pasó o no les pasó? Sí. Sí, Sí, profe, sí. sí, sí. Entonces, yo en los resultados que arrojo en múltiple choice, a mí yo prefiero venir y preguntarte qué es una cota, explícame cómo harías una perspectiva isométrica, explícame la diferencia entre icono y logo, ¿se entiende? O sea, no, que vos lo sepas, porque cuando vayas a una planta industrial o a una empresa a trabajar, no va a haber múltiple choice. Va a haber, sabe o no sabe, ¿se entiende? Entonces, bueno, pero la otra cuestión hoy en día es que aquellos profesores que todavía quedan, porque en la UTN quedan unos cuantos, a pesar de que yo soy uno de los más grandes, que todavía quedan personas que siguen aplicando aquellos métodos de enseñanza, en donde el profesor iban abandonando alumnos. Entonces quedaban los, entre comillas, mejores. Y no es tan así. O sea, la pedagogía tiene mucho que ver con la psicología, con la sociología. Y lo que para mí puede ser obvio, para cualquier alumno o incluso para otro ingeniero, para otro profesor, no es tan obvio. Yo, por ejemplo, recién miraba, yo estoy enseñando a programar. Yo miraba la plataforma y no hay forma de saber, con lo que tiene la plataforma, no hay forma de saber si una persona sabe programar o no. Porque está toda hecha justamente para armar múltiple choice, para armar carpetas de alumnos, pero yo, para saber si un alumno aprendió a programar, le tengo que mandar un ejercicio, él me lo tiene que devolver, y yo lo tengo que poner a funcionar acá en mi computadora y ver si anda. O ver, por lo menos decirle, mirá, acá cometiste un error, acá otro y acá otro. ¿Se entiende eso? Entonces, bueno, lo mismo cuando se copiaban, yo era un acérrimo defensor del machete. ¿Por qué? Porque el alumno para hacer un machete se tiene que poner a investigar. Un machete no sale de... O lo mismo que si copian y pegan algo. Sí, copiaste y pegaste, y yo tenía en la secundaria, me pasaba generalmente. En octavo año, noveno año, copiaban y pegaban, ¿no? Entonces yo agarraba cualquier hoja de la carpeta, nunca me voy a olvidar una vez, era un ejercicio que tenía que ver. ¿Se acuerdan el Mundial de Alemania? Son Sí. jóvenes. En el Mundial de Alemania yo les pregunté a mis alumnos, les hice investigar con Google, si había ocurrido algo entre los alemanes y los argentinos en la Segunda Guerra, que de hecho fue el hundimiento del Admiral Graf Spee en el Río de la Plata, donde, bueno, estaba el general Perón y les dio asilo. En Uruguay los rechazaron a los alemanes de ese barco y les dio asilo en Argentina. Pero era una cosa recreativa, era como para que ellos hagan algo con la computadora, pues estaban todos metidos con la cabeza en el mundial, los chicos. Y bueno, me lo hicieron al trabajo y yo les decía a los otros profesores, vos tenés que, como cuando uno escribe, tenés que, se llama llamar la atención, o sea, tensionar al alumno, tensionarle la curiosidad, decir, a ver, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo que pasó algo? ¿Se entiende? Porque había muchos chicos de esa edad que no tenían la menor idea, algunos ni sabían que había habido 2 guerras mundiales. Pero, bueno, cosa que un tipo de mi edad, que de chiquito escuchó a los padres y escuchó a los abuelos hablar de la Primera, de la Segunda Guerra, después de la Guerra Fría.
La Guerra Fría es algo que los alumnos de la edad de ustedes no han entendido bien qué fue, qué pasó. Entonces, bueno, la enseñanza hoy está en, por ahí acordarse en qué época fue lo de la Semana de Mayo, pero más insistimos en qué pasó políticamente en la Semana de Mayo. ¿Cuándo fue? En 1810. Bueno, esa es fácil porque es el 25 de mayo, ¿no? Los días anteriores. Pero nosotros sabíamos fechas, me acuerdo, y hechos, y no sabíamos el porqué político de lo que pasó, que queremos el cabildo abierto y qué sé yo. Y hoy en día se trata más de que la persona sepa qué es lo que pasó y no tanto acordarse exactamente una fecha o exactamente algo. Yo, por ejemplo, en programación y en Excel, los dejo que tengan abiertos los apuntes. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Pues si yo en Excel no sé cómo funciona el sí o cómo funciona el buscar B, por más que yo lo tenga en la carpeta y lo lea y lo recontralea o me lleve un manual de Excel, si yo no lo practiqué, es muy posible que no lo haga y que no lo pueda hacer funcionar. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces, yo prefiero que no esté ahí, ay, ¿cómo era que se escribía buscar B? O cómo era, un ejemplo, antes venían los programas, venían en inglés, no había opciones en castellano como acá, que dice disposición, referencia, correspondencia. No, esto estaba todo en inglés. Y yo les hacía, me acuerdo a mis alumnos hace 30 años atrás, les hacía una especie de diccionario de las palabras. ¿Se entiende? De qué hacía cada palabra. Bueno, y en programación ni se imaginan, todavía hoy es todo en inglés. Entonces, yo prefiero, antes de que un alumno esté buscando cómo se escribe, qué significa, y se pierda una hora, pobre, y se ponga nervioso. Bueno, tenelo ahí. Lo que te tenés que acordar es para qué sirve, no cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? A los 2 o 3 años que vos programes te vas a acordar solo de cómo se escribe. Es como aprender un idioma. Pero mientras tanto a mí no me pierdas el tiempo, por ejemplo, yo con ustedes, icono y logo. No me pierdas el tiempo. Tenés la definición ahí, bueno, fíjate, y después si yo te pido que dibujes un icono o dibujes un logo, ahí sí es donde yo voy a ver si entendiste o no entendiste. ¿Se entiende? Pero si generalmente, ustedes fíjense chicos, la cantidad de gente que tiene que arreglar algo, mira un tutorial y va y lo arregla. Yo tengo el ejemplo del otro día, un muchacho, amigo mío, que es aviador de aerolíneas, fue aviador de aerolíneas argentinas, de Panamérica. Tiene miles de horas de vuelo, un tipo que debe tener mi edad. Y me contaba que se quedó sin pantalla en los notebooks, ¿no? De él se quedó sin pantalla, se le oscureció la pantalla. Y él le había pegado un golpecito a la máquina. Las máquinas estas, cuando uno ha movido mucho la pantalla y qué sé yo, se desprende adentro, ¿no? Se desprende el cablecito que tiene, es un cable ancho que entra, cable de mapa de bit, digamos. Sí, cables paralelos son. Y él, claro, un tipo que vuela un avión de esos es más que un ingeniero, ¿no? Porque son tipos muy preparados, pero bueno, miró un tutorial, le sacó, me dice, Rubén, son 4 tornillos, me querían cobrar 3.000 pesos, le digo, y sí, porque el tipo no te está cobrando que sacó 4 tornillos y enchufó un cable, te está cobrando lo que sabe. Vos lo hiciste, pero la mayoría de la gente no se anima, convengamos que no se anima a abrir una máquina de esta y arreglarla él, como hacen con el auto ese. O sea, y los autos modernos no cualquiera los abre y los arregla. Ahora esos autos que tienen un montón de cosas en el tablero y qué sé yo, no los arregla.
Sí, peor es, ¿Cómo? porque cuanto más sensores tiene, más tecnología tiene, la computadora es más complicada y es ya por hacerte el diagnóstico te cobran una plata. Si vos lo querés arreglar, bueno, todavía es más. Sí, bueno, sí, eso es lo que se hace, sí. Va con la tecnología ahora todo está indicado en una pantalla o en un dispositivo cualquiera y ahí ya saltan los errores. Sí, sí, incluso ya he instalado hace años programas que miden los gases, miden cómo se calienta el motor, pero ustedes fíjense una cosa también, hablando de tecnología. Ningún coche dejó de tener un cigüeñal, una biela y que empuja un pistón y que tiene arriba una especie bueno, algunos todavía tienen bujía y la bujía manda para... Lo demás es todos complementos que le han hecho a los autos, pero un motor de auto sacado así es eso, es cigüeñal, biela, pistón, aros, block. ¿Es verdad o no? Sí, Es un funcionamiento básico, profesor, no se puede alterar eso. Lo demás es como usted dijo, es complemento, pero eso es la base del funcionamiento del motor. Exacto, exacto, exacto. Entonces, lo que puede hacer cualquiera de nosotros por ahí es ver una bujía si está empastada, si no está empastada, pero de ahí en adelante no podemos hacer más nada. Incluso algunos vienen con yo tengo un amigo que arregla radiadores, hay autos que traen unos sistemas de refrigeración que ya ni radiador necesitan. Así que bueno, este, se va complicando todo. Pero la pedagogía ha tenido que ser adaptada a la tecnología hoy en día. Esto es todo nuevo para nosotros. Después de 30 y pico de años de ser profesores, nos enfrentamos a este tipo de enseñanza, ¿no? Y es terrible. Es terrible porque hay que hacer todo de vuelta y, bueno, y aprender a enseñar de nuevo. Bien, vamos a seguir viendo esto, de la caligrafía. Bien. Por ejemplo, esta letra, Arial. ¿Ven ahí que dice ejemplo de caligrafía? sí. Bien. Cuando yo quiero presentar un apunte o quiero presentar un plan de negocios para pedir un crédito en un banco o quiero presentar un proyecto, hay manuales que hablan de esta letra, principalmente esta, Arial, en donde dice que a la persona que lee este tipo de letra y lee un texto escrito en este tipo de letra, a la persona le da la sensación de que sabemos de qué estamos hablando. O sea, cada letra significa algo, cada letra representa algo, ¿no? Y se puede usar para distintos tipos de cosas. Yo voy a ir ahora... Fíjense esta, por ejemplo, a ver si aparece de vuelta. Estas puntitas que nosotros vemos acá, que terminan como en una puntita, ¿ven? Sí. Eso se llama serifa. La letra con serifa es para impresionar. Fíjense que muchos diarios usan este tipo de letra, una letra muy parecida, vamos a suponer que usamos ahora sí, me está... Por ejemplo, en negrita, ¿ven? Sí. Títulos catástrofe que ponen, bueno. No se le puede cambiar el color o la posición. ¿Cómo? Se puede cambiar el color. Sí, sí, bueno, si la pongo en rojo,
Ustedes fíjense la tipografía que usan los canales que tienen noticias todo el día. Y cómo ponen la palabra y el fondo que le ponen. Por ejemplo, atención, y ponen atención 500 veces usando un método de inducción. O ponen último momento y atrás la letra blanca con un fondo rojo. Y lo ponen y lo ponen y lo ponen. Eso se llama método de inducción, y las letras que usan, del tipo de letra, la tipografía está hecha para impresionar. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Bien. Ahora, vamos a ver un poquito en estos minutitos que nos quedan, ¿cuál es la historia de esto? Antiguamente los diarios se imprimían, yo les conté, con plomo y con unas linotipos, unas máquinas que giraban, imprimían los diarios, pero las letras eran unas letras como las letras de percusión, que en el plomo blando se iban marcando las letras, y cada tamaño venían cajitas con letras. Entonces iban sacando las letras de las cajitas y iban armando las páginas del diario o de la revista. Y después se imprimía eso. Las cajitas en la que yo las llegué a ver, a conocer, tenían el nombre de la letra. Por ejemplo, Calibrí, todas estas letras que vemos acá, tipos de letras y qué sé yo, y la caligrafía de las letras. Ven, por ejemplo, esta es Times New Roman. Esta tiene serifa, ¿ven? Venían en unas cajitas y se usaban. Después, cuando salió, lo primero que yo vi fue en el año 79, donde había unas máquinas que se escribía la nota en la máquina, y era el offset, el famoso offset. Y te hacía una cosa, ¿vieron las viejas fotos que tenían un negativo? Bueno, el offset hacía un negativo al que nosotros llamábamos galera, en donde poníamos los avisos, todo en una especie de Word como este, y después se iba haciendo la galera y se mandaba a imprimir con la galera. O sea, el offset era eso, era como una radiografía toda con letritas. ¿Sí? Lo que no cambió fue el nombre y el tamaño de las letras. Todas estas letras han existido hace miles de años. Toda esta caligrafía. En distintos países, en distintos lugares. ¿Sí? Bien. Hay manuales que hablan, si ustedes buscan por internet, los tipos de letra y para qué servían, para qué se usaban. Fíjense esta, por ejemplo. Esta es linda para una ferretería. Son letras potentes, letras que, según el color que uno le pone, fíjense esto. Y profesor, por ejemplo, cuando quiere llamar la atención, ¿vio el Banco Santander? ¿Qué color tiene? Es así, es impactante. Sí, el Santander Río. Bueno, el Galicia lo mismo. Se ve, vos pasás por el Galicia y bueno, ahí tenés. El Galicia tiene un ícono como logo, que es parte del escudo de Galicia, de España. Vieron que es como una espada, una cosa así es. ¿Sí? Sí. Bueno, esos son íconos. Por ejemplo, ícono era la cruz esvástica de los alemanes. Eso era un ícono. La cruz esvástica viene de los católicos, o sea, los alemanes, los nazis principalmente, no todos los alemanes, la adoptaron para el ejército y para identificarse con eso, pero los esvásticos eran un grupo, como podrían ser los franciscanos o los salesianos de la Iglesia Católica.
un grupo muy cerrado, muy elitista. ¿Sí? Y ellos usaron la cruz, y cualquiera que ve una cosa roja con la cruz esvástica en el medio, se da cuenta que se trata del nazismo, ¿no? Fíjense cómo el nazismo tapó lo que realmente significaba eso, que era un grupo católico, está bien, muy de élite, muy rubiecito, pero eran monjes los tipos, que usaban eso al principio, los esvásticos. Bien, fíjense lo que llega a quedar un logo en la mente de la gente, ¿no? A crear un icono, digamos, en la mente de la gente. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? No, pues, No. La clase que viene entonces no van a tener clase y veremos cuándo recuperarla. Yo voy a ver si les puedo tirar algo igual al Classroom, a ver si, o por mail, a ver si van leyendo o van descubriendo alguna cosita más. ¿Sí? Voy Sí, a ver si encuentro los manuales esos de caligrafía y de tipos de letra, para incluso ustedes cuando hagan un currículum, algo les sirva y sepan cómo llamar la atención, cómo trabaja cada letra en el subconsciente y todo eso. Un ejemplo de combinación de colores y símbolos y digamos, que tienen un propósito, son las heladerías. Vos entras en la heladería Grido y te dan ganas de comer helado. Eso es por cómo está hecho el ambiente de la heladería. Así que bueno, pero eso Profesor, lo vamos a ir viendo en el curso. ¿Sí? Decime. el tema de los currículum, ¿qué letra se aconseja? La Arial. Bien. La Arial. Pero yo les voy a enseñar algunas trampitas para llamar la atención la clase que viene. Voy a tomar algún Sería currículum. interesante, sería interesante. Bueno, bueno chicos, nos vemos. Disculpen No, que profe, nos vemos. Buen fin de. disculpen que no pongo una hora No, más, profesor.